Continuando, y según los fundamentos de diseño de Wishes-Wong, podemos clasificar la forma en formas geométricas, que están construidas matemáticamente, en formas orgánicas. Son aquellas que están rodeadas por curvas libres que sugieren fluidez y desarrollo. Formas rectilíneas están ilimitadas por líneas rectas que no están relacionadas matemáticamente entre sí, por formas irregulares, ilimitadas por líneas rectas y curvas que no están relacionadas matemáticamente entre sí. La anterior hablaba solo de las líneas rectas, ahora también estamos hablando de rectas y curvas. En formas manuscritas, aquellas que son caligráficas o creadas por la mano del ser humano, lo que hacemos, lo que escribimos. Por formas accidentales, están determinadas por el efecto de proceso materiales especiales u obtenidas accidentalmente, como cuando pensado o a propósito generamos este tipo de formas, este tipo de texturas o de trazos. Ahora veamos formas positivas y formas negativas. ¿En qué consiste? Consisten en que cuando la forma se percibe como ocupante de un espacio, la llamamos forma positiva. En este caso, el espacio será el plano. Ya conocimos el plano, ahora vamos a empezar a relacionarnos más con él. Entonces, se percibe como ocupante cuando está siendo contenido a ese plano, decimos que es una forma positiva. Aquí vemos el ejemplo. Un punto grande, muy bien posicionado en un plano. Es una forma positiva. Cuando la forma se percibe como un espacio en blanco rodeado por un espacio ocupado, o sea, invertimos el caso anterior, la llamamos forma negativa. Aquí vemos. ¿Por qué? Porque el entorno, el plano en el que se está moviendo esa forma, es el plano que está completamente oscuro. Entonces, llamamos por mayoría del espacio, porque hay mayor jerarquía en esta área, es que lo podemos llamar forma negativa. Y el punto sigue ahí, generando contraste. La forma es la figura que está sobre un fondo. Entonces, esa es otra característica. Aquí tenemos una forma negativa y aquí tenemos una forma positiva. Un punto lleno, oscuro, que está siendo contenido o está conteniendo esa forma. Lo mismo pasa acá, pero es a la inversa, positivo, negativo. Entonces, los dos son conceptos totalmente distintos cuando vamos a aplicar. Aquí vemos la forma, es la figura que está sobre un fondo. Fíjense que lo primero que la mayoría de las personas ven, dependiendo el hemisferio del cerebro con que estemos trabajando o nos domina, ven una copa. Otros vemos dos rostros. Si se dan cuenta, hay dos rostros uno frente al otro. Entonces, esa es otra característica de la forma. Cuando la figura está sobre un fondo. ¿Cuál es el fondo aquí? El plano blanco. El marco que ustedes ven es el plano. Y la figura, la parte negra oscura, fue puesta sobre ese plano. Algo parecido con lo de los puntos anteriores. También la interrelación de las formas es otra de las características importantísimas para crear diseño y para aplicar diseño desde el punto y la línea. En este caso vamos a ver la característica del distanciamiento. Las dos formas son iguales, están dentro del plano, pero están distanciadas. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan estar muy cercanas. Entonces, cuando trabajamos estos conceptos, debemos de trabajar que las formas tengan estas características. Cuando lo llamamos toque, o sea, si acercamos ambas formas, comienzan a tocarse. Entonces hay un contacto. Ese es otro tipo de concepto. No podría ser el mismo que el anterior que acabamos de ver, porque aquí ya hay una acción. Cuando hay superposición, fíjense que uno está montando encima del otro, como si fuera un eclipse. Si acercamos aún más ambas formas, una se cruza sobre la otra y parece estar por encima, cubriendo una porción de la que queda debajo. Entonces ahí podemos decir que hay unión. Si fuéramos a conceptos del amor, podríamos llamarlo noviazgo.
¿Por qué? Porque la acción de ambas formas nos están mostrando un concepto. También puede tener características como esta, penetración. Ambas formas parecen transparentes, donde están haciendo contacto. Los contornos de ambas formas siguen siendo enteramente visibles. Fíjense que aquí vemos el círculo completamente visible, pero aún así hay un vacío entre ellos, que podemos decir que es unión, o que podemos decir que es separación, podemos decir que es divorcio. Divorcio es sinónimo de separación, entonces podríamos decir que se están separando, cuando en la anterior estábamos viendo que se estaban uniendo. Y la acción es mínima, pero cambia completamente el concepto. Cuando decimos unión, que es muy parecida a esa primera que vimos, que les decía yo que tenía una relación que parecía un eclipse, aquí también podemos decir, pero el de la derecha es el que está sobreponiendo el de la izquierda. En el caso anterior, el de la izquierda estaba sobreponiendo la derecha. Entonces, por eso tenemos que leer y aprender estas características para tener claro cuándo vamos a aplicar en los esquemas, los diseños que ustedes van a proponer y que tengan claridad en lo que ustedes están definiendo. Aquí ambas formas quedan reunidas y se convierten en una forma nueva mayor. ¿Por qué? Porque cada punto independiente tiene una fuerza, pero al unir los dos generan una masa mayor. Entonces tienen mucha más fuerza que si están individualmente. Característica o concepto de sustracción, cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible. El resultado es una sustracción. Hay una figura que vimos en las diapositivas anteriores que tiene relación directa con este ejemplo. ¿Cuál es? La manzana de Mach. O sea, a pesar de que no vemos el círculo que se está comiendo parte de la manzana de Mach y que nos da la sensación de mordida, el círculo existe. Si borramos la línea que tenemos acá a mano derecha del círculo blanco, solamente vamos a ver lo que ingresa, cómo alcanza a sustraer. ¿Por qué está sustrayendo? Porque está quitando. Pero es un círculo el que existe ahí. Y como la mayor fuerza la tiene el punto negro, porque es más pesado, entonces el blanco es el que le está quitando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Quién es el que quita? ¿Quién es el que pone? ¿Quién es el que se sobrepone? Entonces aquí, este es un ejemplo clásico de sustracción. Lo llevamos a la realidad, la manzana de Apple. Tenemos intersección, cuando los dos se encuentran. Entonces los puntos tienen un valor, pero la fuerza está en el centro. Ahí sí podríamos decir que hay unión. En aquel que vimos en diapositivas anteriores, los puntos estaban completamente llenos con el tono negro y el vacío estaba en el centro. Entonces aquí podemos decir que hay unión. En el anterior podemos decir que hay desunión, que es lo contrario, positivo o negativo. En este caso, cuando es visible la porción en que ambas formas se cruzan entre sí, lo llamamos intersección. Inclusive lo vimos cuando vimos matemática en conjuntos, por allá en primaria o secundaria, dependiendo de donde lo hayan visto, funcionaba así lo que es la intersección a través de círculos. También tenemos un ejemplo aquí de coincidencia. Si acercamos ambas formas, habrán de coincidir. Veamos. Ah, coincidieron. Vieron que una salió de alguna parte del espacio y se unió a la otra. Coincidieron perfectamente por forma. Puede ser por formas regulares, como en este caso, o formas irregulares, pero que encajen perfecto, que una quede sobre la otra. Ahora, vamos a poner una lectura para el viernes. Es mucha menos cantidad, de la página 45 a la página 50 de Wushu Won. Página 45 a la página 50, para que comprendamos el ejercicio que vamos a hacer el viernes durante la tarde en el taller y durante la mañana en el taller de la mañana. Wushu Won viene después de Kandinsky. Es un arquitecto que teorizó y este libro es manual, es Biblia para todos los diseñadores. Ya cuando empezamos a ver bidimensión y el proceso para llegar a la tridimensión, para comprender los fundamentos de diseño de la bidimensión a la tridimensión. El libro se llama Fundamentos de Diseño y nosotros se los vamos a entregar hoy mismo. Ya en unos minutos lo van a ver puesto en Canvas para que ustedes simplemente bajen el PDF y ya está. Se les recomienda tenerlo. Es otro libro que sirve para tener en casa en la biblioteca personal. Les va a servir para los próximos 30 y 40 años. Yo lo uso desde que estaba en la universidad en primer semestre en el año 1980 y lo sigo usando muy seguido
para mis trabajos, para comprender más la teorización, y cada vez uno va aprendiendo y va encontrando cosas nuevas que no había visto antes dentro de ese mismo libro. Ahora hablemos de la forma, haciendo y viendo ejemplos de forma. Aquí vemos un excelente ejemplo de forma. Fíjese que nos da la sensación de tridimensión, a pesar de ser un elemento bidimensional, porque está plano, pero la figura que se aplica y de la forma que se aplica nos está dando un concepto de movimiento, de un movimiento envolvente. Sentimos que envuelve. Si lo convirtiéramos en GIF, lo podríamos ver que completamente todo el tiempo se mueve. Aquí vemos otro. Lo habíamos visto en un principio del mismo artista. Es un artista de los años 70, 80, muy conocido de Colombia. Se llama Omar Rayo y fue uno de los que explotó muy bien las figuras geométricas bidimensionales, haciendo que generaran efectos de tridimensión, simplemente por aplicar un poco de volumen a través de la sombra. La sensación es increíble. El museo está en Cali, Colombia. Por si algún día pasan por allá, entren a este museo. Vale la pena entender y ver, porque van a comprender mejor lo que es la figura y la forma aplicada de la bidimensión, y que la podemos ver en tridimensión. Es visualmente, es un efecto visual. Este es de otro diseñador, y este diseñador nos muestra cómo esa forma, simplemente por disminuir los gruesos o ampliar los gruesos de las líneas verticales y más las curvas, nos está generando textura, nos genera tercera dimensión. Vemos otra figura de Omar Rayo, también muy interesante. Parecen cintas que se están enodando una dentro de la otra, pero no, es una figura blanco y negro, abstracción total, punto y línea y plano. En este caso el punto y la línea, más que el punto por la repetición de líneas, son los planos, en contraste de lo que nos está generando la tercera dimensión. Aquí vemos otro que es muy envolvente, nos lleva, nos arrastra, como si nos llevara adentro al infinito, nos estuviera absorbiendo, y si se dan cuenta, son líneas verticales donde se contrastan los espacios, y en el centro se van cerrando esos cuadros. Fíjense que aquí el cuadro permanece, empieza a disminuir el ancho, solo el ancho, hasta que se pierde. Y la sensación óptica, de efecto óptico, es grandiosa porque nos da la impresión de que nos está tragando. Aquí vemos otra figura muy interesante que solamente por la posición y la forma que se trabajó el punto y la línea sobre ese plano, fíjese que el plano lo abrazó completamente, entonces parece que el centro estuviera rotando y el resto nos estuviera arrastrando visualmente. Otra figura de Omar Rayo, otra de sus obras, muy interesante cómo maneja el plano externo, cómo maneja la forma y la figura. Aquí vemos uno también de otro autor, muy interesante porque nos va llevando, hay una serie de movimientos y efectos que si nos quedamos mirándolo mucho rato y la imagen es bastante grande, creemos que se está moviendo. Ese es el efecto que generamos, y cuando hacemos diseño tenemos que generar ese efecto sobre el público y sobre el usuario. Que sientan, que vivan una experiencia. Cuando vemos algo, que sientan la experiencia. Ahí está el éxito del diseño. Otro más de Omar Rayo. Como les digo, si quieren ver más y consultar más, entran a YouTube, al Museo de Omar Rayo, Cali, Colombia, y van a ver una cantidad de obras que él hizo.